Bueno, pues con música de Glenn Miller iniciamos este apartado con el amigo Andrés Díaz Sosa. Andrés, muy buenas tardes. Hola Isidro, muy buenas tardes a todos. Bueno, una música propicia porque de lo que vamos a hablar precisamente es de algo que tiene que ver con esa etapa más o menos de la historia y sobre todo desde el punto de vista de lo que es en sí el pues momento histórico que nos tocó a todos vivir y que en realidad pues queremos participar a toda la audiencia de ese momento que bueno, que fue culmen, tú lo decías esta mañana en el primer café, Sí, bueno, ujú. en ese sentido, ¿no? Es decir que la radio, bueno, la radio pues existía, todo, estamos viendo la música, hay que ponernos en esa época, ¿no? Estamos hablando de los años entre 30 y 40, de los años 30, ¿no? La radio prácticamente, la mayor utilidad que tenía la radio era pues la telegrafía, es decir, era prácticamente pues a través de, para los temas bélicos, para la guerra, ¿no? Pero la radio no se había impuesto todavía como ese medio, ese gran medio de comunicación de masas, y fue ese día mágico, que un señor que se le ocurrió pues crear algo ficticio, y lo hizo tan bien que creó, bueno, que creó una psicosis en Estados Unidos, y de ahí, digamos, la radio cogió la importancia que hoy tiene como un gran medio, el más importante tal vez de comunicación de masas, ¿no? Ujú. Bueno, una radio que en aquel momento era, bueno, el medio elegido por la gran mayoría porque era de mucha difusión, porque como es lógico, pues era asequible a muchos ciudadanos y también porque permitía el seguir elaborando, trabajando como hoy en día. La radio permite esa versatilidad y por lo tanto mucha gente la llevaba en los coches, que ya en esa etapa ya había coches con radio y también por supuesto los lugares de trabajo y demás. Y entonces pues claro, esto fue una historia que acaeció. Ponnos en antecedentes. ¿A qué año nos vamos? Bueno, nos vamos al año, concretamente la fecha es el 30 de octubre de 1938. Y el personaje que creó todo esto fue ni más ni menos que Orson Welles, ¿no? Orson Welles tenía en aquel entonces, en esa época, tenía un programa en la cadena de una emisora de radio ahí que era la CBS. Tenía un programa que se emitía todos los domingos a las 8 de la tarde, y en ese programa lo que hacía es que se dedicaba a adaptar y a dramatizar, radiofónicamente evidentemente, libros famosos. Habían hecho pues el Drácula de Bram Stoker, o el Conde de Montecristo de Dumas, y varios relatos también de Arthur Conan Doyle, ¿no? Entonces, este programa de radio, para esto, Orson Welles tenía una compañía de teatro radiofónico. Esa compañía se llamaba Mercury Theatre, en The Air se llamaba así, y como decía, todos los domingos a las 8 pues emitía un programa de radio, algo pues, ya te digo, dramatizado, y con actores que vamos, hacían pues diferentes papeles y demás. Entonces, por lo visto, el programa no tenía gran éxito. Era un programa que tú dices tenía una cantidad de seguidores, pero no era el programa fuerte de grandes seguidores, ¿no? Entonces, eso fue también otra de las ventajas que produjo la psicosis que produjo esa noche. Entonces se le ocurre a Orson Welles coger un relato bueno, que es concretamente una novela, La Guerra de los Mundos, una novela del británico H.G. Wells, que fue publicada en 1898, y que habla de una invasión, una posible invasión alienígena de la Tierra. Entonces, ¿qué hace? Pues prepara Orson Welles un montaje, y la compañía radiofónica le dice, pues evidentemente que tenga cuidado, le da una serie de pautas, y sobre todo le dice que la gente tiene que estar informada en todo momento de que aquello no es real, sino que aquello es algo dramatizado, y Ujú. que es prácticamente una obra de teatro, ¿no? Sí. Pero dicen que el hecho de que tengamos pocos seguidores, que tuviera pocos seguidores, y que luego Orson Welles, tengamos en cuenta lo que fue posteriormente, ¿no? Pero en aquel entonces contaba con 23 años, era una persona con mucho ingenio. Pues ¿qué hizo? Pues calculó muy bien todo. Todo el problema aparte, como dije, de que tenían pocos oyentes la emisora, ese programa que él tenía los domingos a las 8,
porque toda la audiencia se la llevaba un programa que tenía la emisora que era, digamos, la antagónica de la CBS, que era la NBC. Entonces, la NBC tenía un programa que empezaba a justo a la misma hora que el de Orson Welles, y que era un ventríloco por lo visto, digamos que imitaba a una serie de personajes y que también llevaba a ciertos personajes famosos para hacerle entrevistas y demás. Entonces, toda esa gente, este ventríloco se llevaba toda la audiencia que no tenía Orson Welles. Claro. Entonces, claro, ¿qué hizo él? Dice, bueno, pues hay que hacer algo. hay que ver cómo me la ingenio. Bueno, pues entonces su emisora, la CBS, le había dicho que como mínimo en 2 ocasiones tenía que decir durante la emisión que aquello era ficticio. Ajá. Que aquello era ficticio. Entonces, dice que lo que cogió él calculó que a los 10 minutos de la NBC, que era la emisora contraria, a los 10 minutos de comentar la emisión, ellos hacían un corte. Yo no sé si era publicitario o de minutos musicales. Lo cierto es que hacían un corte. Entonces calculó a Orson Welles que a los 10 minutos tenía que ser, porque la posibilidad de que la gente estuviera moviendo el dial en ese momento era muy alta. Es decir, como eran pues publicidad o momentos musicales, seguramente la gente estaría moviendo el dial para ver si pillaba algo en otra emisora. Uh-huh. Y es lo que quería, que se quedaran en la de él, ¿no? Entonces, fue en ese momento justo es cuando él dice que pilla un reportero, que es el que dice que lo están en la calle, ¿no? Un reportero en la calle, que nos están invadiendo, que la gente está corriendo, que no sé cuándo, y monta el pollo en ese momento, en el minuto 10. Sí. Entonces, claro, la gente no sabía de que aquello era ficticio, de que aquello era una dramatización, uh-huh, porque son los que, digamos que al que pilló de novato fue al que giró el dial en ese momento. Sí. Entonces, claro, todo esto estuvo muy estudiado, e incluso, un actor que ya te digo que estaba gritando que desde que les estaban invadiendo, que no sé cuánto, ¿no? Y entonces, incluso también él tenía previsto Orson Welles comunicar que iba a hacer una llamada con el presidente. En aquel entonces el presidente era Roosevelt, y que iba a hacer también una llamada con la Casa Blanca para darle más realismo al tema, como que el presidente dijera que efectivamente que nos estaban invadiendo y tal. Entonces resulta que lo que hizo fue, porque la cadena le prohibió que nombrara al presidente y que nombrara a la Casa Blanca, sí, por lo que podía pasar ahí mediáticamente. Uh-huh. Entonces, ¿qué hizo él? Pues, por lo visto, uno de los actores que tenía, imitaba de una manera clavada a Franklin Delano Roosevelt, que era el presidente en aquel entonces. Oye, imagínense ustedes, ¿no?, lo que significa imitar a un presidente, la trascendencia que puede tener eso, ¿no? Exactamente. Entonces, él no mencionó a la Casa Blanca, ni mencionó al presidente Roosevelt, ni mencionó nada, sino simplemente puso a un señor y lo introdujo en la escena, hablando igual que el presidente Roosevelt, diciendo que iba a dar un mensaje a la nación porque había un ataque marciano. Bueno, imaginemos que tú estás en tu casa tranquilito, estás oyendo al ventríloco de repente paran por publicidad o por minutos musicales, y no sé exactamente, y te da por girar el dial y escuchas eso, ¿no? Uh-huh. Y entonces empieza la histeria, la gente ya empieza el teléfono, se colapsa los teléfonos en la centralita y se monta un pollo, la gente sale a la calle, hubieron escenas, fue poco tiempo, pero hubieron escenas de auténtico pánico, porque la gente pensó realmente que allí se estaba produciendo un ataque de los marcianos a los Estados Unidos, ¿no? Uh-huh. Es curioso todo eso. Bueno, como nosotros tenemos ese recurso, bien lo dices tú, desde el punto de vista del audio de la emisión, pues vamos a irnos atrás, nos vamos a retrotraer, esa es la palabrita un poco específica, uh-huh, a esa etapa de la historia, y escuchen ustedes, porque esto es el podcast de ese momento de la historia, es decir, esto que van ustedes a escuchar en versión original, obviamente en inglés americano, es lo que sucedió, y este fue el momento exacto de lo que nos está contando Andrés Díaz Sosa hoy en este caso con respecto a Orson Welles y su famoso programa de radio, La Guerra de los Mundos. Escuchen esto. The Columbia Broadcasting System and its affiliated stations present Orson Welles and the Mercury Theater on the Air in The War of the Worlds by H.G. Wells.
ahí lo que decía era que, bueno, que la radio en cuestión pues presentaba de una versión de Orson Welles lo que es en sí la Guerra de los Mundos. Eso fue el principio, claro, que después no lo dijo más. Bueno, pues después ahí continúa y escuchen. The director of the Mercury Theatre and star of these broadcasts, Orson Welles. We know now that in the early years of the 20th century, this world was being watched closely by intelligences greater than man's, and yet as mortal as his own. Bueno, pues comienza diciendo de que ya a estas alturas del siglo XX todo el mundo sabe que nuestra civilización en el mundo está siendo vigilada desde fuera, tal, no sé qué. Bueno, comenzaba de esa manera esa locución que, bueno, para aquellos que ya, pues obviamente masticamos el inglés, es muy, digamos, bastante fácil de entender, a pesar de ser una lengua no inglesa puramente, sino americana. Pero bueno, que era de esa manera, comenzaba de esa manera. Ese es el comienzo real del programa, ¿eh? Que fue cuando él, porque la emisora, como dije en un principio, la emisora le obligaba a Orson Welles que dijera en todo momento, para que la gente, como mínimo en 2 ocasiones, que aquello era ficticio. Pero claro, la compañía, Orson Welles sí había estudiado, la CBS no sabía lo que Orson Welles tenía y había maquinado, ¿no? Porque claro, es lo que había estudiado, aparte de su programa, que era el que realmente le interesaba, pero sobre todo le interesaba lo que estaba haciendo la competencia, es decir, cómo podía de alguna manera quitarle oyentes a la competencia, ¿no? Bueno, y lo programó todo por minuto a minuto, sí, para que así fuera, ¿no? Bueno, y además que incluso pues aportando ficticios, obviamente, porque no lo eran, científicos, militares, autoridades. Vamos a echarle un poquito para adelante para que vean ustedes en el podcast, para a ver lo que nos dice. Where Carl Phillips, our commentator, will interview Professor Richard Pearson, famous astronomer. We take you now to Princeton, New Jersey. Ahí entraba un famoso astrónomo que hablaba así. Astrónomo también, sí. I'm standing in a large semicircular room, pitch black except for an oblong split in the ceiling. Through this opening I can see a sprinkling of stars that cast a kind of frosty glow over the intricate mechanism. Sí, que habla acerca de una especie de globo, bueno, que está aproximado, tal, no sé qué. Bueno, la verdad que la historia es tremenda porque, claro, uno se lo plantea desde el punto de vista de que en ese momento que la radio era como, tú decir, pues no sé, te lo creías todo, ¿no? Y curiosamente, ¿no? Que Orson Welles hizo otra cosa también. Realmente en todos los temas de los programas que había hecho anteriormente, como dije, lo de Drácula, el Conde de Montecristo y tal, estaba todo seguía por el guión del libro, ¿no? Pero en este caso, la adaptación que hizo a la Guerra de los Mundos realmente no era una adaptación, sino que era como si fuera un informativo. Él cuando cogió en la guerra, lo que hizo fue transformar todo eso como si estuviera dando una noticia. Y luego hizo creer que la emisión se estaba interrumpiendo porque era una noticia de última hora, era un SOS prácticamente, y todo a través de la radio, ¿no? Y eso fue lo que realmente derivó en toda la psicosis que se creó posteriormente, ¿no? 7:45 p.m. and 9:20 p.m. Eastern Standard Time. This confirms earlier reports received from American observatories. Now, nearer home, comes a special bulletin from Trenton, New Jersey. Ahí estaban ya confirmando el avistamiento de un objeto no identificado, un ovni, vamos prácticamente a ver. Sí, que pues en 700 miles, en 700 millas se vio ese resplandor en el cielo. We take you to the Hotel Martinet in Brooklyn, where Bobby Millett and his orchestra are offering a program of dance music. Bueno, y después que alternaba con música para que la gente un poquito como relajarla, claro, la gente se enganchaba en esos interludios musicales y después de buenas a primeras les quitaba el tema musical y estaban pendientes porque les daba otra vez el caramelo. Es lo que se suele decir en la profesión, ¿no? Un caramelito de estos que no hay duda que estamos hablando de todo un artista, ¿no? En ese tipo de cuestiones. Digamos que logró adaptar algo, de una manera tan realista, ¿no? Que creó los personajes, y además sobre todo dio la astucia para saber que ese momento podía ser clave y podía activar un montón de gente que se engancharon en ese momento a la emisora
y que realmente no sabía de qué iba aquello, y realmente la gente lo que entendió que aquello era real, ¿no? Que aquello estaba pasando realmente, ¿no? Bueno, vamos a esperar un poquito. Getting in front of my line of vision. Would you mind standing one side, please, while the police pushing the crowd Es una back? rueda de prensa. Here's Mr. Wilmot, owner of the farm here. He may have some interesting facts to add. Mr. Wilmot, would you please tell the radio audience as much as you remember of this rather unusual visitor that dropped in your backyard? A step closer, please. Ladies and gentlemen, this is Mr. Wilmot. Well, I was listening to the radio. Closer and louder, please. Pardon me? Louder, please, closer. Sí, que hable más alto. Es que esto es uno de los testigos. That professor fellow was talking about Mars, so I was half chosen and half... Yes, Mr. Wilmot, and then what happened? Well, as I was saying, I was listening to the radio, kind of halfway. Yes, Mr. Wilmot, and then you saw something. Well, not first off. I heard something. And what did you hear? A hissing sound like this. Está hablando, dice que claro, que usted vio algo, dice, no, yo lo que escuché algo, que escuchó un sonido que hizo shh. Bueno, estaba todo preparado. Hoy es de fondo la sirena, es decir, es una puesta en escena tremenda, porque ahí tiene que tener una, digamos, producción detrás brutal, porque tiene que ser en esa época del año. Imagínense ustedes, ahora tenemos un montón de recursos con informática, pero en ese momento eran discos de vinilo, nada más y nada menos. Y bueno, incluso me imagino yo que algún objeto, una sirena la harían a lo mejor manualmente y todo, ¿no? Luego hay otra cosa que dice que la gente, llegó un momento en que la gente veía y creía lo que estaba oyendo, sí, no lo que estaba ocurriendo. Es decir, sí, sí. Es decir, vamos a ver, a ti te está diciendo por la radio, imaginemos nosotros ahora que están dando una información que puede ser ficticia o real o lo que sea, y la gente realmente está pensando que lo que tú estás diciendo es verdad, no lo que está viendo, no, que está viendo que no está pasando nada. Sí, sí, sí. Porque lo curioso es que la gente ya veía y pensaba que lo que estaba oyendo era verdad, pero que realmente no estaba viendo lo que estaba pasando. Es decir, salía a la calle y no había marcianos, ¿no? No, de pero hecho como incluso... tú decías, como el sí, Orson Welles estaba diciendo que había marcianos, sí, todo el mundo se creía eso. No, y cualquier luz anómala, yo recuerdo una de las palabras que decía uno de los que fue al cobertizo, el famoso cobertizo en Estados Unidos, que siempre está lleno de herramientas de paja y demás y tal, y que vieron unas luces extrañas y tal, no sé qué. Bueno, entonces la gente tenía un pánico que de hecho incluso había gente que iba en el coche y que se quedó a un lado pensando que ya se los iba a llevar digamos, el ovni o el platillo volante y demás. Gente que así lo puso de manifiesto. Nos vamos a escuchar. Otro dato. Dame tú el dato, venga, dime tu dato. No, otro dato es que la gente tampoco escuchó el final, porque ya todo el mundo estaba, digamos que la psicosis, ¿no? Entonces, al final, lo que dice Orson Welles termina diciendo textualmente: esto es Orson Welles, señoras y señores, fuera de personaje, para asegurar que la Guerra de los Mundos no es otra cosa que una diversión para celebrar Halloween. Y ese fue otro truco, es decir, cogió la víspera de Halloween para montar este pollo. Fue otro de los datos que también analizaron y también lo programaron, exactamente programado para eso. Esa noche, oye, pues, Andrés, todo el mundo está predispuesto al miedo y a la psicosis. ¿Hubo heridos? ¿Hubo que lamentar a No, realmente tampoco el revuelo no fue un gran revuelo. Cuando la gente salió a la calle y se dio cuenta que ahí no había nada, pues todo al final quedó en un revuelo y las calles no eran un caos, ni hubo gente corriendo, ni nada de todo esto. Pero sí es cierto que no hubieron ni muertos ni suicidios. También es verdad que se colapsó la centralita de la CBS, la policía no dio abasto tampoco, llamadas por todos lados a la policía, y bueno, y más o menos el pánico duró aproximadamente una hora, lo que más o menos se volvió otra vez a normalizar la gente, ¿no? Pero que sí pasó posteriormente, ahora lo comentaremos, pero si quieres tú poner algún trocito más. Sí, no, yo pongo un poquito más porque hay una segunda parte donde vamos a escucharlo, ya ha avanzado esto. Señorita Hodley. Sí. ¿Puede describir lo ocurrido, lo que le sucedió la noche? Ahí está traducido para que ustedes lo vean, también lo escuchen, claro. Al volver aquella noche de misa de tarde y de cenar por 62 centavos en Highland's, todo riquísimo, me puse la bata y me disponía a subirle el bajo a mi falda de terciopelo. Automáticamente encendí la radio. Los productores del café Chase & Sanborn, la magnífica mezcla recién molida, presentan... De los millones de norteamericanos que escuchaban la radio a las 8 de la noche del domingo, pocos sintonizaban La Guerra de los Mundos. La gran atracción de las ondas aquella noche era la actuación de un ventrílocuo,
Edgar Bergen, y su muñeco, Charlie McCarthy. Ya lo decías tú antes, esa parte. Vamos a ver a esta otra. Nos llega una última hora desde un lugar muy próximo a nosotros, Trenton, Nueva Jersey. Nos comunican que a las 20:50 un enorme objeto ardiente, que se supone pueda ser un meteorito, ha caído en una granja de las cercanías de Grover's Mill, a 22 kilómetros de Trenton. El resplandor ha sido visto... Después, de repente, otro comunicado, un boletín informativo. Un agricultor había informado de que un meteorito había caído en su granja. ¿Y qué había dicho? Describía un sonido silbante y un haz de luz verdosa que había caído a la tierra con tanta fuerza que lo había tirado de la silla. Yo pillé la historia justo cuando el locutor... Bueno, hay que recordar que en ese tipo de cuestiones estamos hablando de precisamente, pues, una serie de reportajes que hemos sacado de internet, que todo hay que decirlo, porque no es obviamente nuestro, pero están colgados en internet y si están colgados, obviamente, están asequibles a todo el mundo, ¿no? Al final, pues como dice, fue un cabreo impresionante de la audiencia por el engaño, claro. Y la prensa, también la prensa escrita, la tomó con Wells, porque, curiosamente, Wells, sin darse cuenta, acababa de demostrar el poder de la radio, hasta la fecha pues no le habían dado ese poder a la radio, ¿no? Es decir, demostró esta noche de que la gente, lo que te estaba diciendo, sí, que la gente veía y creía lo que estaba escuchando, no lo que realmente estaba ocurriendo, que no estaba pasando nada, ¿no? Entonces demostró que el poder de las ondas era tremendo, y yo creo que a partir de ahí la radio tomó otros derroteros, ¿no? Y luego, Wells hizo una rueda de prensa en las cuales pidió disculpas, pidió perdón y dijo sentirse arrepentido, pero yo creo que interiormente para él estaba diciendo soy un genio y soy un ficha tremendo, ¿no? Porque imaginemos el pollo que montó. Bueno, y por aquí... Lo que te quería comentar, la experiencia esta, ¿no? Que se repitió también en varias radios, y hay dos datos curiosos, uno que sucedió en Chile y otro en Ecuador unos años después. Concretamente, en el año 1944 en Chile, hizo una emisión radio vitalicia cooperativa, emitió lo que fuera la Guerra de los Mundos, y se montó también una buena bronca, y hay que decir que se registró un muerto, fue un ataque al corazón, un hombre que se llamaba José Villarroel, que falleció a través por el miedo que cogió. Y luego la peor fue en el año 1949, esto fue en Radio Quito, en Ecuador, retransmitió también otra invasión ficticia, y ahí también se montó una buena bronca. Y lo curioso es que cuando la gente se entera, cuando los escucha, se enteran de que era una farsa, decirles que fueron a la emisora y lo que hicieron fue que le prendieron fuego. Hubieron 5 muertos y hubieron varios heridos, y la emisora estuvo cerrada hasta en 2 años, ¿no? Bueno, pues mire, yo solamente decirles para que la gente lo sepa que hemos sacado de internet radionovela original de Orson Welles, ahí lo pueden seguir. Hay mucha gente que la ha, digamos que copiado, la ha puesto. Yo tengo por aquí Capitán Nemo, pero también está, hay muchos de ellos por ahí que incluso han hecho alguna cosita un poco extraña, pero lo cierto es que Arquímedes también tiene la misma, es íntegramente La Guerra de los Mundos, radioteatro de Orson Welles. Claro, está en versión original. Hay una traducción también en español, que es la que estaban ustedes escuchando, aunque ese que yo tenía puesto era pues un digamos comentario. Hay que recordar esa fecha que es muy importante, tal y como lo habíamos comentado antes, la de el 30 de octubre de 1938. De 38, efectivamente, y por lo tanto, como digo, pueden encontrarla en cualquier lado, y de ahí nosotros hemos sacado esa podcast que está, y es el podcast más visitado yo creo de toda la historia, ¿no? Pero bueno, porque fue un antes y un después, realmente. ¿Le pasó algo a este hombre al final, Andrés? No pasó nada, él siguió con su programa. Pero sí es cierto de que algunos medios, sobre todo la prensa escrita, porque claro, desde ese momento la radio cogió la supremacía, ¿no? Es decir, se convirtió anteriormente, bueno, quien no ve las películas estas, los chicos repartiendo los diarios, la prensa escrita era como muy seguida, ¿no? Pero a partir de ese momento a la radio no la habían estaba ahí, pero no le habían puesto la importancia que hoy, por ejemplo, tiene este medio, ¿no? Y entonces yo creo que Orson Welles ni por asomo pensaba que él podría generar este cambio, pero realmente la historia ha demostrado que fue así, que a partir de esta noche, que él creó esa ficticia obra,
pues todo el mundo se dio cuenta del gran poder mediático que tiene la onda, ¿no? Entonces, porque lo reitero otra vez, esa frase que decían de que la gente veía y lo estaba escuchando, pero la gente no era consciente de que no estaba ocurriendo nada. Sí. Pero sí seguía a pie juntilla lo que estaba diciendo la radio, ¿no? Bueno, lo que llama la atención es la capacidad que tenía este hombre. Recuerden ustedes su participación en Ciudadano Kane como actor. Estamos hablando de una persona que era, polivalente, actor, director, guionista, productor, locutor de radio, y que tenía una mirada. Y una expresividad a la hora de hablar que es que te enganchaba. Yo he escuchado monólogos de él en versión original y te quedas con la boca. Además que habla un inglés bastante, como digo, legible para adicción. Así que tú puedas entender fácilmente, ¿no? Y después también interpretando a Shakespeare, que es muy difícil, él lo hace fenomenal, ¿no? O sea, claro, tienta mucho, te lo digo por tú sabes que a mí me gusta mucho la teatralización de la radio y que tienta mucho. En alguna ocasión en esta casa hemos hecho alguna de esas triquiñuelas, ¿no? De hecho, incluso en uno de los exámenes de oposición que tuvimos aquí, yo recuerdo que uno de ellos yo me inventé una cosa que también habían hecho al principio de la radio, en un día de lo que es en sí, de 28 de diciembre, Día de los Santos Inocentes, que se encontraron una ballena en el Socorro, tal, no sé qué, y bueno, no sé si que ahí pues tuve que ponerle toda la atención, ¿no? Tienta un poco, el pegarles un poquito el... Sí, porque hombre, no es que tú, la gente no te está viendo, la gente no te está, pero sí está escuchándote, y entonces tú estás hablando de una información que en ese momento estás tú en el dilema, ¿será verdad o será mentira? Sí. Y entonces, claro, él aprovechó un montón de cosas, ¿no? Sí. Y sobre todo ten en cuenta que lo que gran ideó este hombre, porque la emisora le había dicho a Orson Welles que tenía que decir como mínimo en 2 ocasiones que aquello era ficticio, que en ningún momento era real todo lo que estaban escuchando, ¿no? Sí. Y él, claro, dice, no, yo lo digo, pero lo digo cuando me dé la gana. Entonces lo digo al principio y lo digo al final prácticamente, ¿no? Entonces, claro, todo el que... Y luego dice, no, a los 10 minutos creo que el ventríloco va a parar un par de minutos la misión, es el momento mío. Entonces, en este justo momento es cuando él pone toda la entrevista con el astrónomo, el reportero que se está nervioso total, y por supuesto la gran imitación del presidente Roosevelt, que es lo que colma, es que la gente se enganche a la emisora y diga, pues esto es verdad, esto está pasando realmente, ¿no? Y ya empieza a colapsarse el teléfono, la gente en la calle y tal. Pero bueno, no pasó tampoco de mayores, pero qué curioso que se creó en toda la costa este, fue donde prácticamente sucedió esto. A ver si... Esto fue una realidad. A ver si podemos lograr, a ver. Nos llega una última hora desde un lugar muy próximo a nosotros, Espérate. Trenton, Nueva Jersey. Tenemos que parar esta, Que a las espérate. 20:50 un enorme objeto ardiente que se supone pueda ser un meteorito ha caído en No, una ese granja no es. de Yo las cercanías uno de que es... Clover Smith. Verdosa que había caído a la tierra No, con a tanta ver, fuerza. no es esa. El profesor Farrell Es esta otra, donde aparece... A ver si aparece aquí. Not canals, I can assure you, Mr. Phillips. Although that's the popular conjecture of those who imagine Mars to be inhabited. ¿No? Hay una parte donde habla el presidente. p.m. and 9:20 p.m. Eastern Standard Time. This confirms earlier reports received from American observatories. A ver si ya la pusimos antes también, a ver si es por aquí. Con la musiquita. Aquí. A ver. Ah, se quedó ahí. Se nos quedó ahí. A ver. Pues, Tighten, Mr. Wilmot. Well, I ain't quite sure. I reckon I was kind of riled. Well, thank you, Mr. Wilmot. Thank you very much. Yeah, you want me to No, tell that's some quite more? all right. That's plenty. Ladies and gentlemen, you've just heard Mr. Wilmot, owner of the farm where this thing has fallen. I wish I could convey the... bueno, yo pensé que tenía también a lo del presidente, que lo había buscado por allí también, pero claro, se nos pierde un poquito, lo podíamos por ahí. Pero bueno, en cualquier caso, sí, también está todo. Como digo, pueden escucharlo y verlo en imágenes, en fotos y demás y tal, que tienen alguna foto. El tema, pues hay un montón de páginas por internet donde se puede escuchar toda la emisión y bueno, se puede disfrutar de esa dramatización. Además que yo creo que hay un recurso que no está lo suficientemente explotado, sobre todo hoy en día,
en la radio de los 50 y 60 sí, con respecto a esa teatralización de la radio, las radionovelas y demás, porque yo soy uno de los que... yo comencé aquí en la radio con eso, con Relatos a Medianoche, con Juan G. Pérez, y lo cierto es que, oye, qué agradable es escuchar un relato, muchas veces mi forma de ser y y lo que tú hablabas de la época esta de las radionovelas fue un fenómeno tremendo, ¿no? Se paralizaba el mundo. Estaba todo el mundo enganchado a la telenovela y pendiente de qué iba a pasar. Pues a la hora de la novela, todo el mundo pendiente a ver lo que iba a pasar, ¿no? Sí. Y eran ni menos que actores, pues eso, haciendo un personaje muy bien hecho, con una música muy bien montada. Yo me acuerdo, entre otras novelas, aquella famosa de Simplemente María, ¿no? Sí. Aquello fue un bombazo radiofónico, ¿no? Con una audiencia tremenda, ¿no? Muy bien, pues bueno, Andrés, 30 minutitos que hemos superado ya, yo creo que es suficiente, y para que la gente se haga una idea de ello, que puede, como digo, recurrir, está también en versión español traducido, para que lo puedan entender y conocer un poco más de la historia, compartirlo con la familia. Mira, esto pasó hace unos años y fíjense ustedes lo que se montó. Sí, pues se montó una buena el Orson Welles, el genial Orson Welles. Muy bien, bueno, pues seguiremos hablando con Andrés Díaz Sosa de más temas relacionados con nuestra tierra y bueno, con el mundo mundial, como dice el otro, y también por supuesto en esos comentarios, magnífico el comentario que has tenido también con respecto al tema de la Dana y de lo que es en sí el tiempo atmosférico, que está muy cambiante, hay un tiempo medio raro, hay de todo, es como un cóctel, Andrés. Sí, estábamos... sufriendo una serie de, como diríamos, de metamorfosis, digamos, del tiempo. Pero bueno, vamos a ver. A usted no se lo digo porque sé que es un hombre cabal, un hombre comprometido con su tierra, que ama su tierra, así que sé que va a proteger el medio ambiente y que si sube a las cañadas lo va a hacer de una forma muy gentil, como diría Viera y Clavijo. Pero hoy tenemos que recordarle a toda la gente que vaya, que suba a las cañadas estos días, que está con nieve, que sean muy, muy cuidadosos, que no ensucien nada, que cuiden la flora, la fauna, todo, en definitiva, porque es un patrimonio de todos, ¿eh? Patrimonio de todos y que lo más importante, que las próximas generaciones lo puedan seguir disfrutando como nosotros. Totalmente de acuerdo. Andrés, muchas gracias, un abrazo bien fuerte. Igualmente, un abrazo. Saludos, para gracias. todos. Bueno.